Buenas chicas y chicos. Bien, en esta oportunidad les voy a explicar, vamos a hablar un poquito sobre la ley de Ohm. Vamos a empezar a trabajar circuitos eléctricos. Esta ley es fundamental que la sepan. La ley de Ohm dice lo siguiente. Primero tenemos, de explicar la ley de Ohm, perdón, voy a explicar cuáles son las magnitudes de un circuito eléctrico. ¿Sí? Cuando tenemos un circuito eléctrico es un flujo de electrones sobre un material conductor, que generalmente son los metales, como ya hemos estudiado, y tenemos tres magnitudes fundamentales. Una es la intensidad de corriente, también se puede llamar corriente eléctrica, que se va a expresar en amperios. También lo pueden encontrar como ampere, ¿sí? Después tenemos al voltaje, que se va a expresar en voltios, ¿sí? Y tenemos también a la resistencia. Son las tres magnitudes principales de un circuito eléctrico, ¿verdad? Que se va a medir en ohmios, ¿sí? Amperios se va a simbolizar con la A mayúscula, los voltios con la B corta mayúscula, y los ohmios con la letra omega, decir una cosa así. Bien, la intensidad de corriente, este primero que tenemos acá, tiene que ver con la cantidad de electrones que van a fluir en un periodo de tiempo. ¿Sí? Sin entrar en mayor detalle sería eso, o sea, una cantidad de electrones va a fluir, podríamos decir por segundo, por minuto, como ustedes quieran, pero en unidad de tiempo. Eso es lo que se refiere a la intensidad de corriente. Se refiere a eso, la cantidad de electrones que fluyen en una determinada cantidad de tiempo. El voltaje tiene que ver con la fuerza con la que esos electrones van a fluir. Generalmente se hace una analogía con la presión de agua, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos 10 litros de agua fluyendo, van a fluir con una determinada presión. Bueno, la presión en ese caso sería algo así como el voltaje para la electricidad, ¿sí? Es la fuerza con la que fluyen esos electrones. Y la resistencia es el impedimento a ese flujo de electrones. Por ejemplo, si tenemos una canilla, nosotros la abrimos, la cerramos, estamos oponiendo mayor o menor resistencia al flujo de agua en ese caso, pero bueno, en el caso de la electricidad sería el impedimento al flujo de electrones. Bien, bueno, eso en primer lugar. La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente, vamos a ponerlo por acá, la intensidad de corriente es... A ver, la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje, o lo que se llama tensión también, e inversamente proporcional a la resistencia, por lo que nos va a quedar un cálculo matemático que sería así. Voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿sí? Esta sería la expresión matemática de la ley de Ohm, ¿sí? Como dije, la intensidad de corriente con respecto al voltaje es directamente proporcional, o sea, al aumentar la intensidad de corriente, perdón, al aumentar el voltaje va a aumentar la intensidad de corriente, es lo mismo, y es inversamente proporcional a la resistencia. Si la resistencia sube, la intensidad de corriente baja, ¿sí? Del mismo modo ocurre si el voltaje o la tensión baja, la intensidad de corriente baja. Si la resistencia baja, la intensidad de corriente sube, ¿sí? Lo importante a tener en cuenta es que es la relación entre voltaje o resistencia, pero siempre de la intensidad de corriente, ¿sí? En los dos casos de arriba es la relación directamente proporcional. O sea, si el voltaje aumenta un 50%, la intensidad de corriente aumenta un 50%. Si baja un 50%, la intensidad de corriente baja un 50%. Eso es directamente o inversamente proporcional, ¿sí? Y pasa lo contrario con la resistencia. En el caso de la resistencia es inversamente proporcional. O sea, si la resistencia es el doble, la intensidad va a ser la mitad, ¿sí? Y si la resistencia es la mitad, la intensidad de corriente va a ser el doble.
esa básicamente es la relación. Que lo vamos a poder ver en esta simulación, como traigo siempre, de PHET. Acá nos demuestra, fíjense, cuando nosotros iniciamos la simulación, tenemos en este caso 3 pilas, ¿sí? De 1,5 voltios cada una, ¿sí? Sería en este caso 4,5 voltios. Y como dice acá, ¿no? Y tenemos una resistencia de 500 ohmios. Y la corriente es de 9 miliamperios, ¿sí? Bien, fíjense que al aumentar la tensión, como yo decía, el voltaje, la corriente o intensidad aumenta también, ¿sí? Y al bajar el voltaje, baja la intensidad de corriente, ¿sí? Es decir, que es directamente proporcional. Bien, en el caso de la resistencia, fíjense, vamos a poner un poquito más de voltaje, 3 voltios. Fíjense que tiene 6 miliamperios de intensidad de corriente. Cuando yo bajo esa resistencia, que es esto rojo que vemos acá, si el impedimento a este flujo de electrones, cuando yo bajo la resistencia, la intensidad de corriente es mayor. Van a fluir más cantidad en menos tiempo, ¿sí? De electrones. Y al aumentar la resistencia, baja esa intensidad de corriente, ¿sí? Si no tengo resistencia, o tengo muy poca, la intensidad de corriente es muy alta, ¿sí? Bueno, esa es la explicación básica de la ley de Ohm. La ley de Ohm es la relación entre la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia, ¿sí? La intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje, quiere decir que si el voltaje sube, la intensidad de corriente sube, si el voltaje baja, la intensidad de corriente baja. Y también esta intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Si la resistencia es mayor, la intensidad de corriente va a ser menor. Si la resistencia es menor, la intensidad de corriente va a ser mayor. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado el video y que puedan responder las preguntas. Les mando un saludo. Chau, chau.